Oigan, antes de entrar a la entrevista, les voy a dar unos datos. Bueno, ayer, 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. Esta enfermedad que afecta a uno de cada 4 mexicanos que son hipertensos, y de lo que hemos visto ahorita con el COVID-19 es que es un común denominador dentro de los pacientes que llegan a fallecer o que están muy graves. Para ver cómo está esta situación y sobre todo las cifras, si se traducen en números y también pues en la cantidad de población, es que el 70% de la población mexicana padece obesidad, y esta también es una de las asociadas a el COVID-19, y de las personas que tienen hipertensión y además obesidad, bueno, pues han fallecido por COVID, porque de las más de 5,000 defunciones reportadas, el 60% padecían estas dos enfermedades, diabetes y obesidad, y también hipertensión, el 40%. Es por ello que es importante pues hablar de esto, porque también, de acuerdo a reportes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como les decía, es uno de los factores de riesgo número 1 de muerte en nuestro país. Y vamos a platicar, está en línea telefónica el doctor José Herrera Esquivel. Él es subdirector de cirugía del Hospital Manuel Gea de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Pati, muy buenos días. Gracias por atender la llamada. Bueno, primero que nada me gustaría conocer el contexto en el cual se encuentra este hospital. Entiendo es uno de los que tiene, pues ahora sí que están saturados por pacientes de COVID-19, ya no tienen más espacio. ¿En qué situación están pues al día de hoy, doctor? Pues sí, Pati, estamos al límite. Hay que entender que nuestro hospital en particular es uno de los que se denominó como híbridos. Esto quiere decir que atendemos pacientes con otras enfermedades que no son COVID, y esto ha hecho que, bueno, nuestra capacidad de respuesta ante pacientes COVID es limitada. Pero bueno, los pacientes se siguen enfermando de otras cosas, no solo de COVID. Entonces esto ha hecho que nuestro hospital pues se dedique a atender como hospital híbrido todo tipo de pacientes. Sin embargo, bien, bueno, nuestra capacidad instalada para atender a pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave que requieren ventilación se ha quintuplicado. Y aún así, pues ya estamos muy cerca de estar al límite. Ya no tienen más espacio para recibir a más. No, esto es algo dinámico. Pacientes se dan de alta o pacientes fallecen y bueno, vamos teniendo espacios, pero generalmente ya tenemos un par de semanas que estamos al límite. Doctor, hablando de lo que les decía yo al auditorio, de que ayer se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión, pues es un factor de riesgo aún mayor, ¿no? Para la gente que enferma de COVID y que son hipertensos, y además es un común denominador en las defunciones que se han registrado, que vemos como en muchos casos tenían los dos padecimientos, ¿no? Obesidad, hipertensión y también diabetes. Pues en nuestro país es algo muy complejo porque, bueno, diabetes e hipertensión tienen un factor hereditario, tiene mucho que ver con dieta, pero también tiene que ver con obesidad. 9 de cada 10 obesos extremos tienen hipertensión y obesidad. Y en nuestro país, como hablabas de las estadísticas, pues tiene entre 65 y 70% de población obesa. Entonces vamos a ver un comportamiento de esta enfermedad, de la enfermedad respiratoria aguda grave por COVID-19, tal vez un poco diferente a lo que ha sucedido en otras partes del mundo. En China, incluso el número de muertos fue menor a lo que ya llevamos en México. Pero en China el porcentaje de pacientes con sobrepeso o obesidad es alrededor del 6% de la población general, cuando en nuestro país pues estamos cerca del 70%, como mencionabas. Esto quiere decir que pues nuestra población tiene un riesgo mayor entre que son hipertensos, diabéticos y obesos, de tener enfermedad grave, que es la que llega a costarle la vida. Quiere decir que ese es el factor que tenemos acá de diferencia con este país como China, que nos pone de ejemplo, donde allá pues la gente, en los números de fallecidos no son como los que hemos llegado ahorita, y aquí es más que nada por obesidad, podemos decirlo así, que la gente en México, hay un gran número de gente que padece obesidad, y es uno de los factores que lleva a que la gente que se ha contagiado de COVID pueda llegar a morir. Sí, puede llegar a tener una expresión de enfermedad mucho más grave que si no fueran obesos, o si no fueran hipertensos, o si no fueran diabéticos. Decías al principio de esta comunicación que 1 de cada 4 mexicanos somos hipertensos o son hipertensos. Y esto pues nos da un factor de riesgo. Si vemos las tablas de las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, la primera causa
de enfermedad asociada a que la enfermedad se vuelva grave, el COVID-19, es la hipertensión. Y esto es un llamado de atención. Probablemente no podemos controlar la hipertensión en 2 días, no podemos controlar el azúcar en 2 días, ni bajar de peso en los siguientes 2 días. Pero si bien conocemos que esto no es nuevo, es decir, si nos remontamos a la época del H1N1, también la obesidad fue un factor determinante en que fueran casos más graves y que hubiera mayor letalidad en los pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces yo creo que es un buen llamado de atención para tomar medidas e intentar bajar de peso a largo plazo, porque estas enfermedades finalmente llegan para estar presentes con nosotros a futuro. Bien, y sobre eso, ¿cuál será la recomendación o qué puede hacer la gente que nos escuche y que para estas 2 enfermedades que afortunadamente no han dado positivo a COVID, pero pues estamos en el riesgo porque estamos en la plena pandemia y cercanos a los picos de la enfermedad, o si no es que ya lo hemos estado, pero para aquella población que todavía está en casa, que se está guardando y que al padecer estas dos comorbilidades, pues están más vulnerables, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para ellos? ¿Una especie de monitoreo? ¿Qué pueden hacer para, pues ahora sí que mantenerse pues fuera de ser positivos de COVID? Para esto, las únicas medidas de forma internacional que han mostrado funcionar es el aislamiento o distanciamiento social. Las personas de alto riesgo o muy alto riesgo deben de mantenerse sin duda en casa. Buscar quien les auxilie para acercarles alimentos o insumos básicos para la vida, como medicamentos, alimentos, pero bueno, gradualmente nos tendremos que reincorporar a nuestra nueva realidad, y en esto es donde en este momento hay que aprovechar para hacer algo de actividad física en casa, porque el no estar haciendo grandes cosas en casa puede estar exacerbando el problema de obesidad, hipertensión, diabetes. Empezar a alimentarse de forma más sana en base a las recomendaciones de su médico o nutriólogo, de tal forma que empecemos a bajar de peso, para que a largo plazo esto no llegue a ser un factor en estos rebrotes de enfermedad y que la gente pueda tener una mayor movilidad. Bien, ¿qué secuelas, doctor, queda en una persona que ya, pues después de las pruebas de salida que se le hacen dio negativo a COVID, pero pues es hipertenso o tiene diabetes, obesidad? ¿Qué secuelas puede dejar en su organismo? Y sobre todo, pues imagino que los cuidados que debe tener deben de ser mayores. Bueno, una persona hipertensa tiene un gran reto. Cerca de la mitad de las personas hipertensas en México no sabe que son hipertensas. Entonces, de hecho, de las recomendaciones para los cuales se hace este Día Internacional contra la Hipertensión, es una invitación a tomarse la presión arterial y determinar si uno es hipertenso o no. Porque la hipertensión tiene la característica de ser subsintomática. Entonces, la gente no sabe que es hipertensa. Una vez que sabe que es hipertensa, es porque ha sucedido una serie de cambios en su cuerpo que generalmente requiere el auxilio de un medicamento para controlar la hipertensión, además de medidas dietéticas conductuales. Menor ingesta de sal, incrementar la actividad física, bajar de peso, sobre todo ese tipo de obesidad que tiene que ver con el abdomen. Y bueno, esto generalmente logrará controlar la hipertensión en 95% de los casos. Las personas de riesgo, sí. Nada más para cerrar, las personas de riesgo son aquellas que tienen hipertensión descontrolada. Entonces, tratemos de mantenerla en control. ¿Cuál sería, ahorita nos explica lo de la presión descontrolada, y cuál sería la presión ideal? Cuando uno se mide la presión, quizás andas bien, ¿cuál sería el número ideal? Y también hay personas que dicen, es que siempre la traigo baja, pero me siento bien. ¿Esto es normal? No existe un número mágico en el cual englobemos a toda la población. Aceptamos que una población en general tiene una tensión arterial normal entre 120 milímetros de mercurio, la más alta, y 80, la más baja. Se llama sistólica y diastólica. 120 y 80 son las cifras que manejamos como un estándar. Toda vez que una persona tenga más de 129, 89, o sea 130, 90, ya lo consideramos como hipertenso. Pero podría ser que alguien maneje de forma normal presiones más bajas, 90, 60. Y que esta persona cuando llegue a tener 120, 80 ya esté
para él hipertenso. Entonces, esto más bien es conocer su propia normalidad y para esto no hay otra manera que estarse tomando regularmente la presión arterial. Bien, estarlos monitoreando para saber cuál es, pues ahora sí que cuál es nuestro punto medio, ¿verdad? De acuerdo a cada paciente. Es correcto. Bien, doctor, pues le agradezco la comunicación, nada más también preguntarle ahí en el Hospital Manuel Gea, ¿cómo andan de equipo, de insumos? Se ha hablado mucho de la escasez y la necesidad que hay pues en el sector público para ustedes, personal de salud, la protección. ¿Cuál es, pues ahora sí que en su caso, lo que están viviendo? Pues sí existe escasez en todas partes del país, así como en el mundo, aunque nuestras autoridades administrativas, en particular del hospital, han hecho un gran esfuerzo por contar con todos los insumos de protección personal para brindar protección a nuestro personal de salud. La realidad es que nosotros no hemos tenido escasez, o al menos no algo imputable a la compra. Hay que considerar que los equipos de protección personal están hechos de material desechable y hay escasez porque todas partes del mundo están demandando este material. Ahorita no hemos tenido escasez, aunque sabemos que, por ejemplo, el material de que están hechos las batas desechables en este momento es sumamente escaso y empieza a haber escasez de este tipo de insumos. Asimismo, los filtros de respiradores N95, no hemos tenido nosotros escasez, pero sabemos que hay escasez y que a nivel global, y que probablemente en breve empecemos a tener ciertas escasez, ¿no? Bien, pues gracias, le agradezco la comunicación, doctor, muy amable. A sus órdenes, gracias. Es el doctor José Herrera Esquivel, subdirector de cirugía del Hospital Manuel Gea de la Secretaría de Salud allá en la Ciudad de México.